los 1861 a 1865, los Estados Unidos de América estaban en una guerra civil. Había la Unión del Norte y la Confederación del Sur. Nosotros vamos a enfocar en el sur y sus beneficios y cosas negativas. La guerra empezó por los beneficios que tuvo el sur. Cuando nuevas tecnologías de producir algodón fueron inventados, la necesidad de tener esclavos aumentó. Con el aumento de esclavos y recursos, Missouri quería unir a los del sur y tener esclavos. Esto causó que los estados del norte fueran ansiosos y por eso la guerra empezó. Las raciones de comida eran muy pequeñas para los soldados en la Confederación. Comían 20 onzas de tocino y 20 onzas de guisantes, arroz y pan cada día. Eso no era suficiente para ellos. Los soldados caminaron alrededor de 10 a 25 millas diarias, dependiendo en la calidad y número de las calles y en el tamaño del ejército. Los recursos no eran abundantes, por eso el ejército era una chusma. Los soldados intercambiaban su ropa, botas, uniformes, gorros. Entonces no era extraño para nadie que alguien estuviera usando algo que no necesariamente era a su medida. Casi todos los soldados dormían afuera sin vestimiento adecuado. Los que no estaban afuera dormían en tiendas de lona. Por la mayoría no tenían los recursos para dormir cómodamente. En el invierno construyeron cabañas que eran principalmente compuestas por barro, hojas y partes de árboles. Generalmente contenía una chimenea y era muy pequeña. Los campos temporales en donde dormían eran construidos como pueblos pequeños. Tenían iglesias, calles y tiendas. Aunque esos pueblos suenan cómodos, no eran eso. No podían obtener agua limpia y raciones de comida eran pequeños. Muchos soldados trabajaban en la agricultura. Entonces era común que los soldados hicieran una pausa en su trabajo militar para hacer las labores de agricultura. Los soldados escribieron cartas a su familia y en sus diarios. Escribir fue uno de los únicos placeres de sus vidas. Nada los hacía más feliz que recibir una carta o un paquete de su familia. En las cartas que mandaban, casi todos los soldados suplicaban por una respuesta pronta. Ellos extrañaban las cosas en que algún momento fueron normales en su vida diaria, especialmente la comida hecha en casa. Los estados del norte tuvieron muchas ventajas. El sur no esperaba ganar, sino que quería pelear hasta que el norte se cansó y paró. Pero el norte no iba a parar. Durante la guerra, la población era 29% en los estados del sur, mientras que en el norte había 71%. Además de eso, en el norte había más dinero, caballos, ferrocarriles, comida y fábricas. El ejército de la Unión tenía mejores condiciones de vida y tuvo la ventaja. En estos años más personas mueren por enfermedad que por las batallas. Hay enfermedades de todos tipos, fiebres, toses diarreas, problemas de estómago e infecciones. Algunas de estas enfermedades son la sarampión. Mientras no generalmente fue fatal, sí causó mucho sufrimiento. Viajaba con las personas y mientras que la población creció y el viaje fue más fácil, las epidemias fueron más comunes. La viruela causó muerte, pero a veces esto pasó porque ya no podían cultivar o cocinar debido a que estaban enfermos. Tuberculosis también causó mucha muerte. Como no tuvieron cura, solo se puso cada vez peor y se transmitió por el aire, así que fue fácil contraerla. Muchos murieron cuando se les quitaban las piernas y otras extremidades debido a que causó tanto dolor y por infección, además de los soldados muertos en el campo de batalla. Otra causa de la enfermedad fue que los soldados quitaron la ropa de personas muertas, empapadas de su sangre, y cuando ellos pusieron su ropa y el sangre en la ropa tocaba sus heridas, era muy fácil contraer infecciones. También es una de las razones por qué sífilis fue común. Nací el 19 de enero de 1807 en Stratford, Virginia. A las 18 me inscribí en West Point. Al final de mis clases yo tenía puntaje perfecto en artillería, infantería y caballería. En 1846 yo fui a pelear en la Guerra Mexicana-Americana. Después de la victoria yo fui clasificado como un héroe.
Eso capturó la atención de Abraham Lincoln y él me preguntó si quería comandar la Unión. No quería y luego resigné del ejército. Sin embargo, cuando Virginia votó para separar, yo ayudé a los confederados. Por los siguientes años yo comandé a los confederados en las batallas de 7 días y en la segunda batalla de Manassas. En 1863 mi ejército sufrió contra la Unión en la batalla de Gettysburg. Nací el 3 de junio de 1808 en Kentucky. En mi juventud ayudé a mi hermano en sus plantaciones de algodón. Fui a la escuela de West Point y 6 años más tarde yo serví como lieutenant para el ejército estadounidense. También peleó en la Guerra Mexicana-Americana como coronel. En diciembre de 1845 ganó la elección para la Casa de Representantes y obtuve un sitio en el Congreso. Durante mi tiempo en el Congreso recibí mucha atención con mis discursos. En 1847 me convertí en el senador de Mississippi. Muchas personas me apoyaron porque yo estaba en favor con la esclavitud. También me opongo a que California no debía ser un estado libre. En 1861 fue elegido como el presidente de los Estados Confederados. Sin embargo, yo tenía menos poder que la Unión. Con el poder que tenía rápidamente disminuyó cuando la Unión capturó mi ejército. Tristemente murió el 6 de diciembre de 1889 en New Orleans. Uniforme confederado. Los voluntarios fueron emitidos chaquetas azules oscuras y kepis, pero con pantalones azul claro. Los uniformes confederados eran kepi, chaqueta y pantalones grises. Como esos resistieron y se decoloraron, tomaron una apariencia parduzca ligera, que dio lugar al sobrenombre butternuts para los soldados meridionales. Butternut, ropa marrón, también puede haber sido el resultado de los tintes utilizados para uniformes simples. Uniforme de caballería. Los campos de algodón del sur permitían la tela de algodón en uniformes confederados, mientras que las tropas del norte usaban lana, que era cálida en invierno y relativamente fresca en verano, mientras una brisa soplaba. Los rigores de la campaña agotaron la ropa y los zapatos con bastante rapidez. Los soldados de la Unión también se podrían encontrarse descalzados con uniformes raídos en muchos puntos durante la guerra. Los dos lados se refieren a menudo por el color de sus uniformes oficiales, azul para la Unión y gris para los confederados. Los uniformes al comienzo de la Guerra Civil, sin embargo, mostraron una mayor variedad de lo que sería cierto más tarde en el conflicto. Muchos hombres llevaban lo que traían de casa. Las unidades locales de la milicia, que tenían sus propios uniformes, las usaban cuando llegaba a unirse a la Unión o a los ejércitos confederados. Algunas unidades de la Unión llevaban gris, mientras que otros confederados estaban vestidos en azul. Algunos grupos influenciados por los sauvases franceses del norte de África llegaron vestidos con pantalones anchos, generalmente del color rojo brillante o rayados, y sombreros de fez o turbantes.